Hola a todos. Queremos presentarles la investigación que hicimos frente al tema de mindfulness en el ámbito empresarial. El grupo está conformado por Giovanni Acosta, Ruth Viviana Pinzón, Adriana y quien les habla, Jennifer. Voy a compartir pantalla para iniciar con la presentación. Hola a todos, mi nombre es Viviana Pinzón y les voy a hablar sobre mindfulness estado, habilidades mindfulness y autocompasión en el aprendizaje de mindfulness. Este es un estudio piloto que se realizó. Aquí el objetivo de este estudio, en este programa de intervención, estuvo basado en mindfulness y su objetivo era estudiar la relación entre mindfulness estado, que lo llamaban ME, mindfulness rasgo, MR, mindfulness autocompasión, AC, y las reacciones al aprendizaje mindfulness. Este estudio lo conformaron 18 profesionales que fueron citados para este piloto, donde 13 eran mujeres y 5 eran hombres, los cuales participaron en este taller. Y la práctica se basó en 2 ejercicios. En atención a la respiración, que duraba 3 minutos, y un escaneo corporal. Aquí debemos tener en cuenta que es un estudio piloto y presentó una serie de limitaciones por el bajo número de participantes, la poca duración del entrenamiento, que fue de 2 horas nomás, y no se tuvo en cuenta la motivación y experiencia en meditación de los que estaban participando. Aquí debemos entender como autocompasión, que es la compasión por el otro, el de compartir el dolor del otro y el deseo de su alivio de su sufrimiento, no como pena o conmiseración o lástima a quienes sufren penalidades o desgracias. Esto se basa como en la compasión con uno mismo. Y entre la compasión lo dividen está la amabilidad, el entendimiento, no ser autocrítico, observación del pensamiento y sentimientos, y no sobreidentificarse con ellos de una perspectiva mental equilibrada, lo que llamamos mindfulness. El resultado de la relación entre mindfulness, estado mindfulness, rasgo y autocompasión fue que antes de la intervención los resultados mostraron que no había correlaciones significativas entre ME, MR y AC. Pero sí mostraron correlaciones entre la faceta actual, dándose cuenta que la relación era de 543 con 465. Y en la subescala de ME, de eventos mentales, con las subescalas sobre la identificación del cuestionario de autocompasión tras la práctica de Body Scan, dio que la relación entre ME y la experiencia mindfulness después de cada ejercicio dio uno de comprensión y reacciones con el primer ejercicio, donde dieron resultados y mostraron correlaciones significativas entre los eventos mentales, con sensación de estar distraído, y hubo una comprensión de conceptos de mindfulness. Con el ejercicio de Body Scan se vieron los siguientes resultados. En M, eventos mentales y cuerpo, correlacionó con la concentración de ver los pensamientos y no quedarse atrapados en ellos. Y la subescala de ME correlacionó con la somnolencia. La diferencia entre ME a lo largo del aprendizaje, se observó que el ME aumenta a medida que avanza el aprendizaje
de este mismo. Y que mindfulness como rasgo es lo que han descubierto con los estudios, pero estos aún no lo relacionan con mindfulness y estado. En conclusión, se dieron cuenta que al hacer un escaneo corporal, todo tiene una correlación y sí se dieron cuenta que sí se relacionaba todo lo de ME con ME que es mindfulness estado, mindfulness rasgos y mindfulness autocompasión. Ok, de una evaluación de una intervención en mindfulness en equipos de cuidados paliativos. El cuidado de los pacientes en un proceso antes de morir para los profesionales de la salud es una experiencia intensa e impactante en su vida personal. Y por lo general, este personal carece de la formación y de los recursos para enfrentar este tipo de situaciones. Y la relación terapéutica que se da entre el paciente y el personal que lo cuida los lleva a ponerse en contacto con la vida interior del paciente. Y con frecuencia ese personal sanitario percibe las emociones, los problemas y el sufrimiento de los pacientes. En esta relación en donde tienen que ayudar, eso se ven implicados en el sufrimiento de la otra persona y el personal sanitario lo va asumiendo, trayendo consecuencias potencialmente negativas para el profesional de la salud. Y esto se conoce como el síndrome del burnout. Es la consecuencia negativa que esto provee en la relación de ayuda cuando el profesional de la salud no dispone de las herramientas adecuadas para prevenir. El síndrome del burnout también es conocido como la fatiga por compasión. La fatiga por compasión describe el desgaste de las enfermeras por el estrés postraumático secundario, entendiéndose como el costo de atender el dolor emocional de otros. Entonces, la práctica del mindfulness en profesionales de la salud se ha relacionado con un aumento del nivel de conciencia, una mejora del afrontamiento del estrés, el desarrollo de la empatía y una disminución del nivel de ansiedad y disminución del riesgo de sufrir el síndrome de burnout. La práctica de estar atento se ha relacionado a la disminución de la tendencia a cargar con las emociones negativas de otros. Y los profesionales de la salud con alto nivel de autoconciencia tienen un mejor autocuidado, una mayor capacidad de implicarse con los pacientes sin experimentar estrés por esto. Por lo tanto, los profesionales de la salud que tienen estas habilidades consiguen que el paciente se sienta sentido y esto lo convierte en unos terapeutas más eficaces. Entonces se realizó una evaluación del impacto de un programa de entrenamiento de MBI, Mindfulness Based Intervention, en profesionales sanitarios de equipos de cuidados paliativos para comparar su funcionamiento y resultados en otros profesionales de estos mismos equipos no sanitarios en las variables de mindfulness, autocompasión, calidad de vida. Los objetivos del entrenamiento eran integrar en la rutina la práctica diaria del mindfulness para desarrollar el autocuidado a través del desarrollo de la conciencia. Fomentar en los participantes la compasión y la aceptación para incrementar la capacidad de hacer frente al dolor y a la enfermedad. Y el otro objetivo era mejorar la capacidad de los profesionales para enfrentarse a las situaciones de sufrimiento en clínica con ecuanimidad, compasión, manteniendo el equilibrio emocional. Los resultados arrojados en este estudio, que fue bastante breve, en un programa que participaron 36 profesionales de equipos de cuidados paliativos con edad promedio de 40 años,
Se realizaron evaluaciones al inicio del programa y 15 días más tarde, después de terminarlo, un programa que duró 6 semanas. Mostraron como resultado un aumento de niveles de autoconciencia, de autocompasión y una disminución de la percepción del burnout. En mi opinión, el estudio fue hecho en un tiempo muy breve. Por lo tanto, esos para mí no son resultados determinantes ni concluyentes, porque lograr, lo hemos visto en la formación, que las personas sostengan la práctica por un tiempo prolongado es un gran reto. Y crear la meditación o el hábito del mindfulness como un hábito sólido, venciendo cada día los obstáculos que se presentan, y sentir los verdaderos cambios internos es retador. Requiere mucho más que 6 o 8 semanas de entrenamiento. Gracias, Jennifer. Hola a todos, yo soy Giovanni y en esta parte quiero comentarles un poco sobre un estudio que se realizó de Mindfulness-Based Intervention en el ámbito profesional y de salud laboral. Es un estudio hecho por Ángela Larrubia Anzón en España. Si quieres, Jennifer, pasas a la siguiente diapositiva. Este estudio, como les comenté, fue hecho en España, específicamente en una empresa del sector de la tecnología, era una multinacional muy grande de más de 3.000 personas. Y el enfoque era dirigido a personas que tuvieran un alto estrés laboral, que tienen poca disponibilidad, baja motivación y burnout. Y era especialmente en el sector TIC, pues de tecnologías de la información, en la medida que estas personas están usualmente con una carga de estrés bastante alta por la agilidad que supone el tipo de compañía en la que trabajan. El objetivo de este estudio era mejorar la capacidad de percepción, de atención y conciencia de las personas y disminuir la reactividad emocional y la tendencia al juicio continuo. Entonces, bajo ese método de su objetivo, se estructuró un programa de MBI, de Mindfulness Based Intervention, en donde se estructuraron 5 grupos. 5 grupos que tomaban la formación o hacían el programa y 3 grupos de control. Es decir, otros 3 grupos que tomaban unas formaciones distintas, no el MBI, Mindfulness Based Intervention. La duración del programa era de 6 semanas, 5 sesiones de 3 horas y una sesión final de 5 horas para un total de 20 horas presenciales. Y los medios que utilizaba el programa, pues básicamente eran presentaciones, meditaciones, yoga suave, ejercicios de concienciación y movilización corporal, y tenían además audios de práctica diaria, medios impresos y resúmenes de las sesiones. Digamos, para referencia a todos, los otros 3 grupos de control, ellos no tuvieron, por supuesto, estos ejercicios de mindfulness, sino que les dieron unas presentaciones teóricas relacionadas con control emocional y otros temas, pero era básicamente teórico, no con la práctica de mindfulness. En estos grupos, entonces, ¿qué se utilizó? Se hizo una evaluación cuantitativa y una evaluación cualitativa. En las evaluaciones cuantitativas, principalmente se utilizaron 2 métodos, el FFMQ, que es el Five Factor Mindfulness Scale, y el MAS, que es el Mindfulness Attention Awareness Scale, que pues son unos métodos de evaluación cuantitativa, como se indica, que son además pre y post. Primero se hacen unas encuestas y unas mediciones antes del programa y unas post, por supuesto, después del programa para poder comparar los resultados y ver si hay una evolución, una mejora significativa. Y las cualitativas, pues en temas la evaluación como tal, pues eran cuestionarios de preguntas abiertas a las personas que estuvieron en el programa y una retroalimentación general sobre cómo les pareció como tal el programa. Pasas a la siguiente, porfa, a la siguiente diapositiva.
¿Ahí lo ves? Está un poquito lento. Sí, está lento. Bueno, si quiero, voy siguiendo mientras pasa. Listo. Ya apareció. Entonces, en cuanto a los resultados. Entonces, primero, para revisar los resultados, entonces, hubo 39 personas fueron el grupo de control, los que les cuento que no estuvieron en el programa de MBI, y 49 personas en los 5 grupos que participaron. Entonces, a grandes rasgos, como resultado acumulado, se encontró que hubo una evolución pues, positiva o una mejora porcentual del 16,05% en los grupos que participaron en el programa, los grupos MBI, y los grupos de control, en cambio, vieron una mejoría no significativa, tan solo del 2,30%. Para entender un poquito esos resultados, quería explicarles un poco cuáles eran los factores, al menos de uno de los métodos de evaluación, que es en este caso el FFMQ, que mide 5 aspectos. El primero es de observación, que pues se refiere a la atención o la percepción de los estímulos internos y externos, pues como sensaciones, emociones, pensamientos. En ese de observación, la mejora respecto del pre y el post fue del 28,8%, que fue la más alta. El segundo factor es el de descripción, que se refiere pues, a la capacidad de escribir o etiquetar esos estímulos con palabras. En este caso, la evolución fue de un 8 o la mejoría de 8,66%. El tercer factor es el de conciencia, que en ese caso se refiere a atender las acciones actuales, pues enfocarse en el momento presente por oposición al vivir en el día a día de forma automática. El cuarto aspecto es el de sin juicio, que pues, como su nombre lo indica, pues es a no juzgar la experiencia interna o externa que se está teniendo, a no tomar una postura, sino mantener una postura neutra, y en ese caso la mejoría fue del 12,86%, y finalmente el quinto factor que medía era el de la no reactividad, que, pues, como su nombre lo indica, se refiere a permitir el libre flujo de pensamientos y emociones sin verse atrapado en ellos y rechazarlos o actuar con base en ellos. Entonces, con estos resultados, pues es claro que el grupo que participó pues, presentó una mejoría significativa. En cuanto a los resultados cualitativos, los participantes dieron una calificación de 3.9 sobre 4 en cuanto a la calidad del programa y la satisfacción, y la mayoría de los participantes consideraron que recibieron o aprendieron habilidades de gran importancia para su vida personal y profesional. También resaltaron los efectos positivos, especialmente en el sentido de parar, de hacer una pausa, de ser conscientes, de mejorar sus relaciones personales y profesionales, disminuir la ansiedad, la rumiación, tener un mayor control emocional, ver el lado positivo de las cosas, disfrutar más el momento. Todo esto, insisto, desde el lado solo cualitativo. Entonces, a manera de conclusión, pues se indica que este tipo de programas realmente muestra una evolución positiva frente al grupo de control. Entonces, sí hay una forma estadística de decir que significativamente hay una mejora. Indican también en los resultados que las personas o la mayoría de personas encontraron que siguen de una manera más fácil las prácticas informales respecto a las prácticas formales. En general, la mayoría consideró que había un alto beneficio a nivel personal y profesional, y las personas pues consideraban que con estos programas iban a tener herramientas que les iban a permitir gestionar más fácilmente el estrés, la ansiedad, la rumiación, la falta de conciencia, la regulación de emociones, casualmente la mayoría de los aspectos que se estaban midiendo. Entonces, pues a nivel de conclusión parece que si bien el estudio es en pocas personas, pues si se encuentran resultados significativos, sería interesante verlo en un mayor número de personas. Perfecto. En esta parte queremos también contarles de otro estudio que se realizó en un programa basado en mindfulness respecto a la fatiga por compasión, el tema que les mencionaba Adriana hace un momento. En
En este caso, para ir muy rápido, porque van a ver que el método utilizado fue distinto. Aquí no se enfocó en algún estudio específico, sino lo que hicieron fue hacer un análisis y una revisión de la literatura disponible y de los estudios disponibles. Entonces, para ponerlo en contexto, les recuerdo que esa fatiga por compasión se refiere al desgaste físico, emocional y mental, pues que se da por la exposición a la exposición progresiva y el trato con personas que están enfermas o que tienen algún procedimiento, algún padecimiento, perdón. Entonces, hicieron el investigador hizo una revisión de toda esa literatura entre 2010 y 2017. Inicialmente encontró 335 artículos que fue filtrando para buscar estudios que hubieran tenido un programa en mindfulness y que hayan tenido pues una medición específica, y al final encontró 15 artículos con estudios completos que tenían una intervención mindfulness pre y post. De esos 15 artículos encontró que 7 tuvieron un grupo de control y los 8 restantes tuvieron estudios pre y post sin grupo de control. La mayoría de estos 15 estudios aplicaron el protocolo de Mindfulness-Based Stress Reduction o una variación del mismo. Esto se refiere a que ese programa de MBSR es de duración de 8 semanas, que tiene prácticas de yoga, de escaneo corporal y de meditación, y en algunos casos pues hacían alguna variación de ese, por ejemplo, reduciendo el tiempo. En la mayoría de los estudios se encontró que hubo diferencias significativas en aspectos como el burnout, como el estrés, como el FFMQ, que fue el que les expliqué hace un momento con los 5 factores, en términos de ansiedad, de autocompasión, calidad de vida, estado del humor. Entonces, como conclusión de esta revisión, el investigador pues encuentra que los resultados, pues sí hay conclusiones o sí hay evidencia que indican que hay una reducción de síntomas de estrés, de fatiga, de burnout, de depresión y de ansiedad al utilizar este tipo de programas con el personal médico sanitario. Hay de todas maneras muy poca investigación en términos de fatiga por compasión. Es algo que hasta ahora es muy reciente el interés que hay en ello, y especialmente porque el interés en estos temas generalmente va en el paciente y no tanto en la persona que está dando el cuidado. Entonces, ve uno que tal vez la invitación es también importante mirar a las personas que están proveyendo el cuidado y tratar de tener estudios un poco más amplios, porque hay hasta ahora muy pocos, pero indican que hay un buen camino para apoyarlos con mindfulness. Bueno, esta investigación o este trabajo es un trabajo académico de la Universidad de Jaume, un trabajo del año 2015-2016, donde la autora, pues, Rosa María Pallarés, junto con su tutor Antonio, hacen un análisis frente al tema de mindfulness y su relación con el estrés laboral. Ellos, bueno, básicamente, ¿qué hizo la autora? Identificó dentro de la metodología buscar en 2 bases de datos de gran relevancia, donde filtraban a través de las palabras claves mindfulness más trabajo, más estrés laboral, más reducción del estrés laboral. Iban filtrando la información para ir reduciendo, digamos, la cantidad de fuentes para consultar. Consultaron la fuente o la base de datos AB-Inform, que es de conocimiento de la economía y empresa. Es esta base de datos pues importante, que tiene datos pues relevantes, y la base de datos CINET de la Sociedad Norteamericana de Psicología, donde también hacen el mismo filtro en la búsqueda de bibliografía, encuestas y demás estudios, para llegar a una cantidad de citas más baja, 166 citas, frente a la primera base de datos que les mencionaba, que era 728 resultados. Bueno, todo esto llevó a que aplicaran, o ella aplicara la metodología SNET, que refería a España para el tema de riesgos profesionales y demás. Dentro de ese estudio, pues hizo una encuesta a 81 empresas haciendo unas preguntas muy puntuales sobre si las empresas y los empleados tenían conocimiento de trabajos o planes para reducción del estrés laboral, si en las empresas se han manejado la reorganización del trabajo para reducir las exigencias para los trabajadores, y una puesta en marcha de los procedimientos del resultado de resolución de conflictos.
Entonces, digamos que se puede ver las diferencias entre sí, no contesta y el total de encuestados, identificando que pues o el no conocimiento, digamos, de este tipo de técnicas o la no aplicación de este tipo de técnicas a nivel empresarial, pues es muy elevado digamos, en este estudio para España. Bueno, la siguiente diapositiva nos compara, pues, digamos, es el resultado, digamos, de la encuesta que se hizo, donde se identificó que 1/3 de las empresas presentan planes de reducción del estrés. De ese 100%, 1/3 presentan también prevención de riesgos psicosociales que llevan como resultado una reorganización del trabajo para reducir, digamos, la presión laboral de los empleados. Está el asesoramiento confidencial, que es un servicio psicológico ya más personal con el empleado. Y está la medida menos aplicada que se identificó dentro de la encuesta, que es la resolución de conflictos, en donde se identifica que no hay un especialista que se encargue, digamos, de lidiar entre distintos, digamos, comportamientos, ya sea jefe, empleado o entre los mismos compañeros de trabajo. Entonces, bueno, aquí pues nuevamente pues aplica la pregunta si conocen la palabra mindfulness o la existencia de él, y se identifica que la gran mayoría no lo identifica o no lo conoce. Aquí, bueno, se hacen varias preguntas sobre las técnicas de entrenamiento mental, si considera que puede ser, digamos que, identificar qué es el mindfulness, ¿no? Y aquí pues se identifica la cantidad de personas que identifican puesta en común de ideas para mejorar la productividad, entonces es un número muy bajito. Y así se hicieron las comparaciones frente a las encuestas y preguntas que le hacían a los empleados. Digamos que como consecuencias del estrés está en general el absentismo, el presentismo, que es personas que van a trabajar enfermas pero quieren demostrar un compromiso con la organización. Está, digamos, la rigidez, la falta de adaptabilidad a los cambios de la misma organización, accidentes laborales, las personas pueden andar mucho más distraídas, no están concentradas, entonces pues presentan mayores dificultades, se pueden tropezar, caer y demás. Pérdida del control emocional y empatía en conflictos, entonces pueden tomar como personal algo que se mantiene netamente en el ámbito laboral. Entonces, bueno, se hizo el escrutinio con los artículos, con las encuestas, como mezclando pues la encuesta de SNER que se aplicó pues para este trabajo, más un análisis que hizo la autora de varias investigaciones o bueno, estudios que se hicieron sobre el mindfulness aplicado. Aplicaba, por ejemplo, MBSR, reducción del estrés, tema de resolución de conflictos, identificó varias fuentes para poder identificar, digamos, esos resultados. Pero en principio, ¿qué identificó como resultado de la revisión bibliográfica? Y es que el estrés laboral es la epidemia del siglo XXI y que afecta pues en sí lo que les comentaba ahorita, el rendimiento laboral, baja laboral, trastornos de expresión, fobias, enfermedades cardiovasculares, y que hoy en día los nuevos trabajos que exigen a los empleados o a las personas que se postulan a un nuevo trabajo es la exigencia de menos capacidades físicas y más capacidades, digamos, cognitivas frente a reacción, respuesta, afrontamientos del trabajo como toma de decisiones, manejo de la novedad, selección de información relevante, digamos, conocer nuevas tecnologías y aplicarlas de manera eficiente, toma decisiones rápidas. Y también, bueno, está dentro de otras revisiones que se hicieron, pues se identificó que les comentaba el deterioro de la salud, ingresos más bajos, ¿no? Pero una mayor carga laboral. Entonces, todo este tipo de cosas desmotivan a los empleados para tomar decisiones rápidas, se sienten presionados y hay un punto en el que se sienten bloqueados para poder fluir con el trabajo y generar nuevas ideas y ser propositivos. Esto genera mayores gastos a las organizaciones. ¿Por qué? Porque el trabajo no fluye, va a ser más lenta la productividad, pero si se descuida el tema psicosocial de los empleados, pues esto es un tema relevante, porque empleados felices llevan resultados más prometedores, más rápidos y la organización va a funcionar de una manera mejor. Digamos que en general, pues para concluir un poquito, es la presentación. Digamos que dentro de las conclusiones o la discusión en primer lugar, es que el estrés tiene un enorme impacto a nivel macroeconómico
y en todos los aspectos y una disminución de la productividad en todos los costos laborales, ¿no? Pues que al producir menos, pues al generar más incapacidades laborales por depresión, por estrés, que es lo que se identificó dentro del estudio, pues la empresa va a tener mayores gastos y obviamente una menor productividad. Entonces, hay fortalezas en las empresas que se enfocan en esa parte, digamos, de los empleados, donde entrenan a los jefes, o bueno, los jefes se entrenan en mindfulness y motivan a sus empleados y se ven los resultados dentro de estos análisis, ¿no? Aquí comparto otra serie de datos de trabajo relevante, pues para que lo tengan en cuenta dentro de la documentación que vamos a compartir. Algo muy rápido, muchas gracias y pues les estaremos compartiendo las diapositivas. Muchas gracias.